Buenos días todavía, gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Sean todos bienvenidos y como pueden ver hay algunos lugares vacíos. Eso es porque algunos de nuestros hermanos están en un retiro de matrimonios. Tuvimos uno aquí de manera local, pero ahora se está celebrando otro en Veracruz. Pues antes que nada vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a seguir hablando acerca de la iglesia y de la membresía. Entonces pidamos al Señor juntos que nos ayude en esta mañana. Cerremos nuestros ojos. Querido Señor, te agradecemos tu buena voluntad para con nosotros y que nos podemos reunir en tu nombre. Señor, queremos que esta reunión sea de bendición. Habla a nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, y ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que cuando empezamos a estudiar el tema de la membresía, de manera personal, a mí me pareció muy interesante porque de alguna forma tenía algunos conceptos acerca de la iglesia, acerca de lo que significa ser parte de la iglesia, pero a veces los tenemos simplemente como algo meramente conceptual, algo meramente mental. Pero si nos evaluamos con respecto a lo que hemos aprendido y cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y nuestra membresía, vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Si realmente el Señor nos ha salvado, si realmente somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino. Algunas veces pensamos que es conceptual, así como que un símil, pero la realidad es que no, es literal. Realmente, si nosotros fuimos alcanzados, fuimos salvos por Cristo, pertenecemos ahora a un reino y es por eso que tenemos una nueva identidad en Cristo y es por eso que nos reunimos, que somos frecuentes en estar juntos buscando la comunión de Dios y la enseñanza por medio de su palabra. Y cambia, como decía el hermano, para algunos podría sonar un poco exagerado, cambia nuestra priorización, la forma en la que nos conducimos, la forma en la que tomamos decisiones. Todo tiene que ver con esta identidad en Cristo y la comunión con su pueblo. Para introducir la enseñanza de esta mañana, quisiera poner dos ejemplos. Es común en nuestro contexto generacional desear algunas cosas por el beneficio que representan, por la retribución, por la experiencia, por el sentir, todas esas cosas que de repente son agradables a nosotros, pero pocas veces profundizamos en la corresponsabilidad que representan, que implican. Por ejemplo, todos hemos visto a una persona que tiene un negocio y que de alguna forma es exitoso en ese negocio. Yo conozco a una persona que hace esto y gana bien, ¿no? O sea, he visto su casa, probablemente he visto su auto y entonces se ve bien. Entonces yo quisiera emprender, yo quisiera poner un negocio. Y ya cuando tú te lanzas y pones el negocio, te das cuenta que detrás de eso hay mucho esfuerzo, que hay altas y bajas, que hay veces que no se vende nada, que no ingresa nada. Te das cuenta que todo ese dinero que entra realmente no es para ti, es para pagar los gastos, los servicios. Te das cuenta que hay que privarse de ciertos privilegios, gustos, hay que ser buenos administradores, hay que ser disciplinados y también te das cuenta que hay una serie de obligaciones que cumplir. Llega el ayuntamiento, permisos, tienes que hacer tus declaraciones, pagar tus impuestos y es en ese momento que ya tienes un panorama más completo de lo que es ser emprendedor, tener un negocio y dices, si voy, no voy, pero te das cuenta del panorama completo. Algo similar sucede en el matrimonio. Un joven, cuando era adolescente o un poquito antes, le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande.
Él como que no tenía idea, pero él decía, pues yo me conformo con amar y ser amado. Lo decía en forma de broma, pero todos como seres humanos tenemos ese anhelo de ser amados, de ser queridos, de incluso casarnos y formar una familia, em, ser servidos, queridos, complacidos, pero también en el matrimonio hay una parte de responsabilidad, ¿sí? Y normalmente en el periodo del enamoramiento, cuando todo es bonito, hay algo a flor de piel, esos sentimientos, esa parte bonita, pero allá en el matrimonio, cuando empieza a haber situaciones que requieren de amor sacrificial, de perdón, de paciencia, ya cuando se tiene que vivir los votos, ¿no? Prometo amarte en la salud, pero también en la enfermedad. Prometo amarte en la abundancia y en la escasez. Y bueno, ahí en ese momento, cuando el carácter de ambos es llevado al extremo, al límite por las circunstancias, es cuando la parte de las responsabilidades parece ser no tan agradable. En la actualidad hay un montón, muchas parejas que quieren saltarse este paso, ¿no? Por eso ya uno de los factores en la disminución de los matrimonios, de los contratos matrimoniales, cuando tienes tu acta de matrimonio, es un contrato, las parejas actualmente dicen, bueno, mira, ¿qué te parece? Vamos a vivir juntos un tiempo y pues si nos va bien, nos quedamos. ¿Para qué el papel? ¿Para qué meternos en esa responsabilidad? Si no funciona, pues lo dejamos, ¿no? Pues ¿qué crees? Que tarde o temprano va a llegar ese momento en el que tú vas a creer que no funciona y por eso hay personas y parejas que andan de un lado en otro. Ujú. Em, ¿Para qué comprometernos y llenarnos de responsabilidades? Dicen, vivamos el momento, el ahora, bien románticos, porque sí se oyen así como que bien del amor. Y vivamos el momento, el ahora, así es el amor. No sabemos qué pasará mañana, pero detrás de eso, esto es una forma de decir, en cuanto las cosas no me gusten o yo no esté dispuesto, ahí muere, ¿no? Bueno, estos son dos ejemplos con los que quiero ilustrar algo que pasa con la membresía y con la corresponsabilidad de un miembro con la iglesia y de la iglesia con aquel miembro. Muchas personas van de iglesia en iglesia buscando llenar esa necesidad de atención, probablemente esa necesidad de pertenecer a un grupo de compañerismo, de apoyo emocional, que pregunten por mí, que me animen, un hombro donde llorar, lo cual en sí mismo no está mal. Todos tenemos esa necesidad de compañerismo, de habitar en comunión. Por eso les digo, en sí mismo no está mal, pero se ve como unidireccional. La iglesia me da, la iglesia me sirve, ¿no? Pero yo no tengo ninguna responsabilidad con la iglesia. Ya cuando me piden que me involucre, que haga vida de iglesia, cuando el pastor Julio me empieza ahí a buscar, hermano, ¿por qué no has asistido? Mira, te dejo tal enseñanza, mándame un resumen. Entonces, cuando empiezan a entrar ya en esa parte de la rendición de cuentas, parece ser que ahí ya así como que, bueno, pero ¿por qué? Como que es muy intenso los hermanos, ¿no? Algunos hermanos son más intensos que otros, podemos decir. Y es en esa parte donde puede ya no gustarnos, ¿no? Sobre todo cuando es señalado algo de carácter moral en nuestra vida. Cuando se nos dice, oye, creo que esto no está bien, debes de corregirlo. En ese sentido, ya como que puede no gustarnos, ¿no? Cuando se nos dice, se nos exhorta a juntarnos a la oración, al discipulado,
hacer vida de iglesia, participar en los ministerios que se han estado presentando. De alguna forma, algunos creen, bueno, eso ya es para ellos, ¿no? Si ellos quieren estar metidos ahí el miércoles y si quieren también estar el jueves y si quieren ir acá el sábado, bueno, eso ya es tema de ellos, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo cosas que hacer, ¿no? O sea, yo tengo mis actividades, si no, ¿de dónde voy a comer? Y entonces, su idea es, la iglesia es algo que yo puedo consumir y yo puedo reservar mi participación, algo en lo que yo puedo poner mi límite, pero sí requiero de la iglesia. Puede de repente no gustarnos, ¿no? Y en ese punto, como en los otros ejemplos, puede llegar a desagradarnos y entonces no me gustó esta iglesia, voy a otra, aquí ya se acabó la parte eh, que me sabía bien, que me gustaba, y tarde o temprano este tipo de personas que andan así van a encontrar un punto, ¿no? En cualquier iglesia. No hay amor, ahora ya no me ayudaron, son muy rígidos, son muy estrictos, son legalistas, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento vemos a Israel, vemos al reinado de Israel, y el Señor escoge a un pueblo, y aunque ese pueblo empieza a avanzar y empieza a parecerse mucho a los otros reinos, porque recordemos que ellos también querían un rey, y se les concede el rey. Pero ellos, al igual que los otros pueblos, tenían un rey, tenían leyes, estaban delimitados por una zona geográfica, de manera constante tenían que defenderse de los invasores. Les fue dado en Abraham el pacto de la circuncisión y les fue dado la ley. Esa era la tarea del pueblo de Israel, representar a Dios en la tierra, de manera que las naciones alrededor podían conocer a Dios por medio del pueblo de Israel. Cuando empieza la conquista, hay pueblos que dicen, conocemos lo que ha hecho Dios, hemos oído de las maravillas que ha hecho Dios. Y muchos de ellos se preparan y toman acciones en cuanto a lo que iban a hacer por causa del pueblo de Israel. Cuando Rahab, la recuerdan, los ayuda y los esconde, ella dice, yo sé que su Dios va a entregar todo esto en sus manos y todos estamos temblando de miedo. Entonces, sin embargo, en la historia de los reyes vemos que la mayoría de los reyes fracasa, el pueblo de Israel fracasa y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta que hacían cosas abominables dentro del templo. Había ídolos, había sacrificios dentro del templo que Dios había establecido. Israel debía representar a Dios en la tierra de la manera en la que ellos vivieran y se condujeran. Israel falló, no glorificaron a Dios en medio de los pueblos, abandonaron a Dios y quisieron ser como las otras naciones. ¿Conocemos el final? A medida que vamos avanzando, recordemos que el reino se divide en dos. El reino del norte, conocido como Israel y su capital en Samaria, llegan los enemigos y dispersan a todos ellos y nunca regresan otra vez a su tierra. Son mezclados literalmente. Queda el reino del sur que de alguna forma se prolonga un poco debido a las acciones de uno de sus reyes que pide misericordia a Dios, el Señor lo libra de sus enemigos, pero también es entregado. Y son conquistados y llevados a cautivos. Y durante este tiempo el Señor usó profetas y les estuvo diciendo el mal que iba a venir por haber abandonado a Dios. Después vemos cómo el reino es destruido, el templo es destruido, la ciudad es quemada y este grupo es llevado cautivo. Más adelante, después de un periodo, regresan. Hay al menos 3 retornos donde, recordemos, Daniel oraba por ese regreso y también tenemos a Esdras y a Nehemías.
reconstruyendo el templo y reconstruyendo las murallas. Sin embargo, ya Israel ya no vuelve a ser esa gran nación. Es menguada, muy menguada en muchas partes. Y también Israel ya no vuelve a ser independiente. Siempre hubo un reino que estuviera subyugándolos, un reino que estuviera de alguna manera esclavizándolos o sobre ellos. Y con Alejandro Magno empieza todo esto del helenismo. Después de él se levanta el Imperio Romano. Y el helenismo era como una mezcla también de idiomas, pero sobre todo de costumbres. Se hizo una mezcla de costumbres paganas, ¿sí? Por supuesto. Y entonces es ahí donde algunos años antes de Cristo se levanta un grupo que se llamaba los fariseos. Los fariseos tratan de levantarse como un movimiento social y político, pero tenían una observancia muy estricta de la ley y de las costumbres judías. Entonces ellos se levantan diciendo, no vamos a permitir que el helenismo se mezcle, nos contamine. Nosotros, ¿de qué estaban tan orgullosos y se jactaban tanto los fariseos? Somos los descendientes de Abraham, a quien Dios escogió, le dio el pacto de la circuncisión, después en Moisés nos fue dada la ley y nosotros somos los herederos del reino. Y esperamos un Mesías que ha de venir y va a restaurar el reino. Ellos esperaban, acuérdense, un libertador, un rey tipo David, y ellos esperaban un reino tal cual como físico. Y es en ese contexto que aparece Juan el Bautista preparando el camino del Mesías, preparando el camino del Señor, y también aparece Jesús, quien se proclamaba Hijo de Dios, el Mesías, que recuerdan cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entendían, pero vamos a ver algunos versos, vamos a ir a Mateo 3, verso 9 y 12, le voy a dar lectura, si quiere anote la cita, Mateo 3, del 9 al 12, y dice así, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Aquí Juan el Bautista está hablando de los fariseos. Les está diciendo, no piensen dentro de ustedes mismos que tenemos a Abraham por padre. Y esta parte es muy interesante porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y se refería en general a los gentiles, se refería en general a las demás naciones. Mateo 8, del 11 al 12, anote también la cita, le daré lectura, Mateo 8, del 11 al 12. Y aquí está hablando el Señor Jesús, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Dios. Aquí está abriendo la puerta no solo a los de Israel, sino a otros que vendrían, dice, del oriente y del occidente. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, crujir de dientes. El reino ahora no estaría limitado a Israel. Jesús era ahora el representante, Él es Dios, Él se encarnó y vino a cumplir la obra de Dios
Mateo, otro verso, si lo quieren anotar, Mateo 11:27, le daré lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 27. Y es Jesús hablando, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y esto era lo que enojaba a los fariseos. ¿Cómo Él se hace igual a Dios? No entendían. Pero el Señor aquí estaba estableciendo un reino, ya no era geográfico como lo fue Israel, sino como una autoridad que Él iba a establecer en un grupo de personas que se iba a arrepentir o que se arrepentiría, creerían en Él y le reconocerían como Señor. Por eso decimos que es Señor. Los ciudadanos de este reino, que Él compraría a través de su muerte en la cruz, se unirían con Él para representar a Dios en la tierra. Vamos a leer Romanos 8, 29 y 30. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 29 al 30. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, entre la familia de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de un pueblo que Él iba a representar y se iban a unir y juntos iban a representar a Dios en esta tierra. También el Señor Jesús advierte algo importante. En este reino habrá impostores. En este reino habrá impostores. Uno de los pasajes fuertes que podemos encontrar está en Mateo 7, verso 21 a verso 23. Mateo 7, del 21 al 23. Le doy lectura, dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es muy fuerte para todos los que de alguna forma estamos en la membresía, están en la membresía de una iglesia. Porque ellos empiezan a justificar, Señor, en tu nombre profetizamos. Tiene el sentido, el profeta habla de parte de Dios. Y en nuestro contexto se refiere a todos aquellos que han usado la palabra de Dios para hablar. Puede ser que hayas participado en algún grupo, en algún ministerio, llevando la palabra de Dios, predicando. Se refiere a todos esos. Tú has tomado la palabra de Dios y has predicado y has compartido y has evangelizado. Y en tu nombre echamos fuera demonios. No sé si alguien de aquí pudiera decir, hermano, yo la otra vez eché fuera algún espíritu, ¿no? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lloré y... ¿Por qué pone estos eventos? Porque estas personas están diciendo eso y el Señor ocupó algunos medios y permitió muchas cosas en su soberanía, pero Él declara, nunca te conocí. No sé quién eres, nunca fuiste del pueblo, nunca entraste por la puerta. ¿Qué pasó? Cuando nosotros nos unimos a algún grupo, empezamos a copiar ciertas formas. Cada grupo, incluso de trabajadores, tienen características particulares. Mi hermano que es ingeniero civil
Nos puede decir, ¿cómo se visten los ingenieros civiles? Andan con sus botas, mezclilla, el casco, los guantes, ¿no? Si alguien quiere unirse a un club de motociclistas, a lo mejor ahora no es tan común, pero por allá de los 90, en Estados Unidos, entre los 80 y los 90, los famosos bikers que andaban con sus motos, todos así en grupo, y de alguna forma se les temía porque eran rebeldes, ajá, tendían a la anarquía, no respetaban la autoridad y tenían modos particulares de hablar, de conducirse, de vestirse, de peinarse. Cuando hay una falsa conversión y una persona permanece dentro de la iglesia, solo es conductual. Voy a la iglesia, a los hermanos me dicen que debo de congregarme, entonces me congrego. Los hermanos me dicen, participa en este proyecto, participo. Los hermanos me dicen que haga tal cosa, que lea mi Biblia, la leo, que ore, la leo. Y entonces empezamos incluso a actuar como los hermanos, ¿no? Dependiendo la denominación o dependiendo la iglesia. Hermano, Dios te bendiga. Ahora sé que tengo que saludar así. Dios te bendiga. Siervo, sierva, dependiendo de otras denominaciones, pero tienen una forma muy particular de hablar. También una forma muy particular de vestirse incluso. Y la persona entra en esa parte exterior. Paso desapercibido, pero está engañado y lo peor es que no se da cuenta. En algunos casos no es voluntario, sí nos dice que habrá personas falsas, charlatanes, pero en este caso era una falsa conversión y simplemente fue, me meto a un grupo, actúo como el grupo, pero el final es terrible, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Y ellos justifican, Señor, prediqué, estuve en los proyectos y ministerios de la iglesia, cantaba, repartía folletos, nunca os conocí. Es un pasaje fuerte, pero nos habla acerca de falsos miembros, pero también de falsos líderes. Mateo 24:5 dice así, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Falsos cristos y falsos líderes, falsos profetas. ¿Sí? Entonces, solo metiendo todo esto en contexto porque va a ser la base para definir lo que es una iglesia o lo que es la iglesia. Bien, comparado con los ciudadanos del reino anterior, que era el Antiguo Testamento, Israel, estos eran identificados por vivir en una zona geográfica, por tener un conjunto de leyes ceremoniales y prácticas particulares. Recordemos todo esto de las fiestas que tenían que celebrar los judíos, la circuncisión, los días de reposo y muchas restricciones alimenticias. Era parte de cómo reconocías a un miembro, a un ciudadano en el Antiguo Testamento. La tarea de Israel era representar a Dios en la tierra y es la misma tarea que tiene la iglesia hoy, la membresía de la iglesia. Eso es importante que lo entendamos. Si uno dice, yo soy cristiano, si nos vamos a Antioquía, donde por primera vez fueron llamados los seguidores de Jesús, cristianos, representaban lo que Él era, reflejaban lo que Él es, reflejan lo que Él es. Entonces, cuando decimos que somos iglesia, cuando decimos que somos cristianos, está en juego el nombre de Dios, la reputación de Dios. Entonces, es una responsabilidad. No puedes ir diciendo yo soy cristiano y tu confesión de fe no es congruente. Hay situaciones, sí los hay, y solo llevan afrenta al nombre de Dios. Muchas personas, cuando se les predica, no, conozco a fulano y él es así, 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 esas son mentiras. Nuestra vida no es congruente, llevamos mal testimonio, llevamos afrenta.
Representar a Dios es una tarea trascendental. Jesús tiene más poder y autoridad que cualquier persona en la tierra. Podemos, para los que trabajan en alguna empresa y tienen algún jefe al que le rinden cuentas o al que se someten de alguna forma, tú no puedes de repente llegar y, a ver, voy a dar instrucciones en nombre de mi jefe, ¿no? A ver, voy a hablar por tal o cual presidente y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Si no tienes la autorización, alguien puede decir, ¿tú por qué andas diciendo esto, hablando esto? Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, que somos miembros de una iglesia, que somos la iglesia de Dios, estamos representando a Cristo. Entonces, los seres humanos no tenemos el derecho de hacer nada fuera de la autorización o de lo que Dios nos permite. En el reino de Jesús, en este reino que Él ha venido a establecer, podemos actuar con legitimidad solo en donde Él nos autoriza, donde nos da permiso para hacerlo. Entonces hay una responsabilidad grande en decir soy cristiano. Otra vez recordemos que está en juego la reputación de Dios y la gloria de Dios. Y eso nos recuerda un poco a la historia de Job. Recordemos que todos nosotros cuando somos tentados y caemos, el acusador viene y primero lo hace tentándote, hace esto, mira, deleítate, no pasa nada, pero cuando ejecutas, cuando caes en pecado, ahora te acusa. ¿Ya ves? Y no es porque nosotros seamos importantes, ¿no? Seamos el centro de la historia. Pero también usa eso para afrentar a la iglesia. El Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que nuestra vida, no para gloria de nosotros, sino para gloria de nuestro Señor, sea congruente, es de mucha bendición. ¿Qué puede decir Dios acerca de nosotros? O incluso el tentador. ¿Qué puede decir a Dios acerca de nosotros? ¿O ya has considerado a aquel que se dice cristiano, que dice que es iglesia, pero ve cómo se conduce, ve lo que hace, ve cómo es en lo oculto? Nosotros somos cristianos, tenemos una responsabilidad. Más adelante, Jesús advierte a sus apóstoles que no confiaran en la enseñanza de los líderes de Israel, es decir, ya había caducado. Vamos a leer Mateo 16, 12, Mateo capítulo 16, verso 12. Dice así: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay un malentendido. El Señor les dice, cuídense de la levadura. Pero ellos lo entienden a nivel terrenal y dicen, ha de decir eso porque no trajimos pan. El Señor les explica y entienden que se refería a los fariseos y los saduceos, que en ese momento ellos creían representaban a Dios. Pero el tiempo de su oficio había llegado a su fin, había caducado. Hay un pasaje muy interesante y es donde nos vamos a centrar en el estudio del día de hoy, que está en Mateo 16. Vamos a ir allá, Mateo 16, y vamos a iniciar en el verso 13. Si están ahí, vamos a darle lectura. Es muy importante que avancemos con calma en esta parte. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refería a él. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es muy interesante esta lectura porque es la primera vez en la que el Señor Jesús menciona iglesia. Se menciona muchas veces la palabra reino, 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 pero en este momento muy particular dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este caso, ¿a qué iglesia se refiere? Se refiere a la iglesia universal, la asamblea de todos los cristianos de todos los tiempos a lo largo de la historia que se reunirán al final de la historia. Y eso es algo que debemos tener presentes. La membresía, la unión a la iglesia de Cristo no es temporal. Cuando hablamos de la iglesia universal, tarde o temprano, la historia ha de concluir, el Señor ha de retornar y su iglesia será reunida con Él. Ahora, ¿quién va a construir esta iglesia? Jesús. ¿Cómo lo hará? ¿Qué dice el verso? La construiré sobre esta roca. ¿Cuál roca? Es interesante este pasaje porque a lo largo de los años, los teólogos han estudiado, algunos creen que se refiere a Pedro, algunas versiones dicen cuando se nombra Pedro que significa roca, y otros más dicen está hablando de la confesión que hace Pedro. ¿Cuál es esa confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un sentido general, pareciera que ambas interpretaciones son correctas, ya que Jesús construiría su iglesia sobre personas que creen en el Evangelio verdadero, y Jesús dio a los apóstoles la autoridad de actuar como representantes de Dios en la tierra para confirmar confesiones y confesantes verdaderos. Es decir, el Señor en ese momento dice, yo voy a fundar mi iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Y sobre quiénes establece su iglesia? Sobre personas que creen en el verdadero evangelio. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, es decir, que él era el Mesías, que en él se estaba cumpliendo esa promesa que había sido revelada a través del tiempo, progresivamente. Entonces, ¿qué vemos? Debemos de tener en cuenta que cuando les dice, tienen la autoridad de atar y desatar, está en este contexto de la iglesia y en este contexto de la confesión que ha hecho Pedro y de la contestación que ha hecho Jesús, porque de repente se malentiende y de repente hay personas que quieren andar atando y desatando fuera del contexto, lo cual no es correcto. Se refiere a la autoridad que Dios le dio a los apóstoles de colocarse frente a un confesante. ¿Qué es un confesante? Alguien que se declara seguidor de Jesús, considerando su confesión, su vida, y emitir un juicio oficial en el nombre del cielo. Algunos eruditos creen que esta parte de atar y desatar tiene que ver más como una actividad judicial. Ahora los apóstoles serían los representantes
de Dios. Recordemos que los apóstoles eran la base, el fundamento de la iglesia que el Señor había de levantar. Por eso estudiamos la sesión pasada, dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. El Señor, a través de los apóstoles, también nos revela en su palabra, por medio de las cartas que ellos escribían, la doctrina. Entonces, los apóstoles tenían la autoridad celestial para declarar quién en la tierra era ciudadano del reino. Tenemos ejemplos fuertes como el de Simón el Mago. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de personas que entran a la iglesia y cambian actitudes externas y pasan desapercibidos? Eso pasó con Simón. Dice que se juntaba, se bautizó y estaba con los discípulos, pero llegando Juan y Pedro imponía las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Y cuando él ve eso, ofrece dinero para que yo también tenga eso. Y es donde se delata, no había entendido el Evangelio. Pedro le dice, tu dinero, tu plata perezca contigo. Porque crees que puedes comprar el don de Dios con dinero. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Él está catalogando como no creyente. Le dice, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Otro caso también bastante dramático es el de Ananías y Zafira. Pedro le pregunta, ¿has vendido la heredad en tanto? Pues sí, la he vendido en tanto. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Nadie te dijo que la dieras a los pobres. Si la vendes y la retienes es tuya. Pero lo que querías hacer es sustraes de la cantidad y quedas como si yo, quien empezó con este tema de la venta de las posesiones y darlo a la iglesia había sido, si no mal recuerdo, Bernabé, y él quiere hacer lo mismo. Quiero reputación, que vean que estoy dando a la iglesia y a los pobres, pero vamos a retener una parte. Miren, hermanos, aquí está. Cae muerto. Algunos comentan o podrían argumentar, bueno, Pedro no sabía que iba a morir. No, sí sabía. De hecho, él decreta el juicio sobre su esposa. ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Por qué conveniste? Iban entrando los que habían sepultado a Ananías y dice, ahí están los que acaban de sepultar a tu marido y también te sacarán a ti. Y cae muerta también. Vamos a leer otra porción de la Escritura, pero aquí vemos el contexto en la Iglesia Universal. Mateo 18, que es bastante conocido por muchos de nosotros, Mateo 18 del 15 al 20, habla de estas cosas que debemos, cuando alguien peca contra nosotros, cómo debemos conducirnos. Pero hay una enseñanza muy, muy interesante aquí. Vamos a leer Mateo 18, 15. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es la segunda vez que se menciona la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18, aquí está la parte interesante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
El pasaje empieza con un hermano que ha pecado en contra de otro, en contra tuya, y ese pecado no concuerda con su profesión de fe. Sí, está siendo incongruente. El Señor nos indica 4 etapas para este confrontamiento, si lo queremos llamar así. Paso 1, la confrontación se mantiene en privado. Estando tú y él solos, expónle, exhórtalo, repréndele. Si el pecador se arrepiente, su confesión de fe recobra credibilidad, se ha arrepentido. Representa a Jesús correctamente. Hay arrepentimiento, hay restauración y vuelve a tener congruencia. La confrontación, si no se arrepiente, la confrontación se abre para 2 o 3. Así era en el Antiguo Testamento, para que conste toda palabra. Ya subió. Igual, se arrepiente, su confesión de fe, su cristianismo tiene congruencia, pero si no se arrepiente, se involucra a la iglesia, a la tercera etapa. Si el pecador sigue sin arrepentirse, pasa a la cuarta etapa, que es una etapa fuerte. La expulsión de tal persona se le declara como no creyente e inconverso y suele llamarse a esto proceso de disciplina eclesial o excomunión. Excomunión. Para algunos es un poquito fuerte, poniendo los ejemplos que de un inicio. Queremos esa parte bonita, emocional, provechosa, pero cuando es el tema de la corresponsabilidad, de la disciplina, suele no gustarnos, sobre todo a los que de alguna forma hemos sido muy influenciados por ideologías, por humanismo. Pero ¿cómo la iglesia puede expulsar a alguien? El Señor le ha dado la autoridad. Ahora, en este contexto, ya no se refiere a la iglesia universal, sino a la iglesia donde se está suscitando el evento. El problema, esa es la iglesia local. Entonces, Jesús ha autorizado a la iglesia local para considerar la confesión de alguno de sus miembros, considerar su vida y emitir un juicio oficial en el nombre de su Señor. Tanto así que se ve en la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia para expulsar a una persona. Ahora, la iglesia no es una autoridad absoluta, esto es necesario aclararlo, porque debido a enseñanzas torcidas ha habido cierto abuso en algunas iglesias. También como el Estado no es absoluto, aunque el Estado tiene autoridad que Dios le ha delegado, no es absoluta en su sabiduría y amor. Cristo quiso que los cristianos se sometieran a la supervisión de las iglesias locales para ser reconocidos como ciudadanos en su reino. Esta forma de ejercer es perfecta, no lo es. No lo es. Es probable que cometa errores. Es una representación imperfecta de la Asamblea de Cristo, del final de los tiempos. Pero alguna vez se nos preguntaba quién de los padres que está criando a sus hijos podía levantar la mano y jactarse de que no había cometido errores. Y todos coincidíamos que todos hemos cometido errores a la hora de educar a nuestros hijos, incluso a la hora de instruirlos, probablemente a la hora de disciplinarlos. Pero eso no quiere decir que el Señor no te dé la autoridad y la responsabilidad sobre tus hijos y sobre la obediencia de tus hijos. Entonces, esto no significa que no tengan un mandato revestido de autoridad. Entonces,
el Señor está dando esa autoridad a la iglesia local. Vamos a avanzar. Hablando de esto, como iglesia necesitamos la guía del Espíritu Santo. La iglesia no son los pastores. Solamente la iglesia no son los líderes. Aquí no está diciendo hablen con el pastor, hablen con el líder, hablen con el de recursos humanos de la iglesia, si es que lo hubiera. La iglesia son todos sus miembros. Otra cosa que es necesario recalcar es que así como una embajada no te hace ciudadano, el hermano Julio decía cuando tienes un problema, estás en otro país y tienes algunos problemas de documentación, vas a esa embajada y ellos certifican, confirman que tú eres ciudadano de otro país, pero estás en ese. Puede ser temporal, puede ser permanente. Pero así como una embajada solo ratifica o lo confirma, la iglesia local no determina la salvación de las personas. Esto es necesario que lo digamos. La iglesia local no determina la salvación de las personas, de los congregantes, de los miembros, pero si realmente hemos sido salvos, buscaremos la guía de la iglesia y la ratificación para pertenecer a una iglesia local. No puede ser de diferente forma. Hablando del evento que tuvimos hace 8 días, de la bienvenida que se le dio a nuestros hermanos, la verdad es que yo me sorprendí de los dos grupos. Gracias a Dios por eso. Y a uno de los hermanos se le preguntaba qué tiempo había pasado. Él decía 1 año. 1 año es un tiempo en el que los hermanos conocen a la iglesia, conocen a los miembros, a cada uno de nosotros, y donde también la iglesia los conoce a ellos, en donde se puede dar testimonio y en donde se puede tener ese tipo de pláticas, de rendición de cuentas y de alguna manera determinar su membresía. Es un tiempo en donde la iglesia local te conoce, tú conoces a los miembros, pero buscas la comunión con la familia de Cristo. Y aquí es necesario también apuntar algo. No sé si han escuchado un dicho local, dice el chiste se cuenta solo, pero dentro de las personas que solo quieren la parte del consumo de la iglesia local, cuando se les pide que se integren a una iglesia local, que vivan esa corresponsabilidad, esa rendición de cuentas, muchos dicen, oye, yo no necesito ir a la iglesia. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo lo hago a mi manera, como yo entiendo, pero no necesito rendir cuentas, no necesito de un grupo, no necesito de hermanos, no necesito tener doctrina, yo también sé. Muy referente, muy similar a este dicho, la vida espiritual de tal persona se cuenta sola. Vamos a concluir entonces, sentar las bases en este contexto que vimos del Antiguo Testamento, del reino de Israel, de cómo aparecen los fariseos, de cómo el Señor les quita la autoridad, se la da a los apóstoles y ahora la iglesia es la encargada de representar a Dios en la tierra. ¿Qué es una iglesia local? Bueno, es un grupo de cristianos que se reúnen en el nombre de Jesús. En la mañana uno de los hermanos oraba, venimos aquí, nos reunimos hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, porque pertenecemos a su reino. Nos reunimos de manera regular para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Cristo y su reino. Es mutua, no es unidireccional con cada uno de los miembros, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor.
Entonces, vamos a encontrar algunos elementos. Primero, un grupo de cristianos, por supuesto, de alguna forma obvio. Son las personas que confiesan seguir a Cristo, que su Señor y Salvador es Cristo. Se reúnen y participan con regularidad cuando nos juntamos públicamente hoy. Estamos confesando públicamente a todos nuestra lealtad a nuestro Señor, donde en comunión todos juntos adoramos a nuestro Rey. Eso es lo que hacemos cuando cantamos. De forma literal, Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y lo que hacemos al cantar es adorarle, es honrarle, es expresarle gratitud porque Él es digno, porque Él es Señor. Realmente eso es lo que hacemos juntos, adoramos a nuestro Rey. Nuestro Rey promulga su palabra a través de la exposición de su palabra. Ya había mencionado a los sacramentos y también a la disciplina, que es la parte que de repente no nos gusta mucho. Pero el Señor nos discipula y nos confronta si desobedecemos y también nos alienta con su regreso. A veces perdemos de vista la eternidad. A veces estamos tan arraigados a esta vida que se nos olvida la eternidad. Y se nos olvida que el Señor va a regresar y que es eminente su regreso. Eso se nos olvida de repente. Y creemos que esto es como simulado, como si fuera el trabajo. Total, no sé cuánto tiempo dure. No, realmente estamos en un reino. Cuando participamos de la cena del Señor, anunciamos su muerte y nos unimos por medio de la membresía en su cuerpo. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con nuestro Dios Trino y nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Entonces, cerrando un poco, ¿qué es la iglesia local? Bueno, es una institución que Jesús ha creado y ha autorizado para proclamar su evangelio, confirmar las confesiones de fe, supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. Es interesante. Proclamar su evangelio, confirmar las confesiones de fe mutuamente, supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores. ¿Qué es la membresía? Ya dijimos que es la iglesia, que es la membresía, pero es una declaración, así como hablábamos en este sentido de la embajada, es una declaración de ciudadanía del reino, es decir, soy reconocido como parte del reino de Cristo. Soy un representante de Jesús, reconocido e identificado con buenas intenciones. Aquí, al hablar de buenas intenciones, nos referimos a que no es un charlatán, no es alguien que ha entrado y tiene malas intenciones, es un vividor o quiere causarle daño a la iglesia. Entonces, de manera conceptual, es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por esa confirmación y la supervisión de todos los discípulos para vivir el discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Nosotros debemos de estar en constante discipulado, hermanos. La Biblia dice que el Señor trabaja en nosotros por medio de su gracia, por medio de su espíritu, por medio de la palabra, para hacernos crecer. Y es a través de la palabra, de la exposición de su palabra, en los discipulados, en la comunión, en la oración. De manera que nosotros debemos estar creciendo. Hablábamos en una línea creciente, la tendencia es hacia arriba, aunque es fluctuante. En la vida del cristiano hay altas y bajas, pero de manera general va hacia arriba, va creciendo. Y debe hacer ese crecimiento en el cuidado de la iglesia de unos con otros. La iglesia como cuerpo oficialmente confirma la profesión de fe de un nuevo miembro y el bautismo de la persona como creíble, es decir, se está dando por sentada
que su conversión es creíble y la iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. Por el otro lado, la persona que ahora es miembro se somete al servicio y autoridad de este cuerpo, hablando de los miembros y de sus líderes. ¿Qué fue lo que pasó hace 8 días cuando la iglesia acepta a un miembro? Lo que está diciendo es: reconocemos tu profesión de fe, tu bautismo, tu discipulado, y confirmamos públicamente que reconocemos que perteneces a Cristo y a nuestra comunidad. Eso es lo que está diciendo la iglesia. Para todos los que estuvieron aquí enfrente, eso es lo que significa por parte de la iglesia que seas miembro. Por el otro lado, tú, al ser miembro, declaras, en la medida en la que esta iglesia se comprometa a ser una iglesia bíblica que declara el Evangelio de Cristo, someto mi participación, mi asistencia y mi discipulado a su amor y a su supervisión. Otra vez, es necesario aclarar esto porque la iglesia no es absoluta. Tiene que cumplir estas condiciones. Una iglesia bíblica que declare correctamente el Evangelio y la doctrina de Cristo. Entonces, es un pacto. Tumbando las ideas los ejemplos que nos daba el hermano Julio en la primera sesión, muchos ven a la iglesia como un club. Me uno, voy, aquella iglesia ya no me gustó, esta, vamos a ver qué tal. Y bueno, de alguna forma tienes que examinar a la iglesia. Pero no es el club de fútbol, no es el club de bikers, no es el club de ayuda, beneficencia. No es eso. Cuando tú eres miembro de la iglesia y la iglesia te acepta como su miembro, hay un pacto. Hay un pacto de corresponsabilidad. Concluyendo, la iglesia local asume responsabilidades específicas por tu vida. La iglesia local asume responsabilidades específicas por tu vida y de tu parte, tú asumes también responsabilidades específicas por tu iglesia. Hermanos, entender esta parte nos ayudará como verdaderos cristianos a involucrarnos objetivamente en el reino de Dios y su expansión. Soy ciudadano del reino. Tengo un compromiso con el pueblo de Dios. Tengo un compromiso con Dios. Y buscamos la expansión del reino de Dios. No es yo ya llegué, ya soy parte del club. Bien, esperemos quién más se agrega. Esperemos a ver a dónde nos lleva todo esto. Pues yo ya estoy aquí, estoy tranquilo. No hay una corresponsabilidad de expandir el reino de Dios. Si entendemos esto, va a haber urgencia en nosotros en involucrarnos en el reino de Dios, en prepararnos para servir a Dios, en poner nuestros dones y talentos a su servicio y crecer en la madurez. De lo contrario, si no entendemos el tema de la membresía, de lo que es la iglesia, y no entramos en este pacto, muy probablemente seremos eventuales. Voy cuando tengo tiempo, cuando ya las cosas empiezan a salir de control. Ay, nanita, entonces vamos a la iglesia porque ya me está empezando a ir mal otra vez. Y sí, no quiero que me pase lo de la otra vez, ¿no? Entonces no hay un entendimiento de qué es la iglesia. Vamos, ahora tengo tiempo, ahora tengo humor, como que hoy sí tengo ganas de reunirme. Somos eventuales. Somos espectadores. Llego y veo lo que sucede en la iglesia, no me involucro. Está bien, hay que ellos hagan, yo en lo mío. Otros más estarán de un lado a otro, iglesia en iglesia, sin objetivo, sin propósito, a la deriva. Su vida cristiana es volátil y fluctuante. Hoy los ves, el siguiente año ya no. A veces son cristianos, a veces no, a veces se congregan, a veces no, a veces sirvo, a veces no. Mi prioridad es dictada por otras cosas, menos por mi identidad en Cristo y su iglesia. Mi identidad y Cristo y su pueblo.
Si alguien escoge a Cristo, como consecuencia escogerá una iglesia local. Una iglesia local. Con esto quiero decir que en la iglesia universal de Dios hay muchas iglesias locales. No estamos diciendo que fuera de esta iglesia, de los que estamos, de la Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia, no haya salvación. Pero si alguien escoge a Cristo, también escoge a su familia. Amados hermanos, que han sido a partir de hace 8 días, se les ha dado la bienvenida como miembros, es un pacto, una parte de corresponsabilidad. Y es por eso que como miembros de la iglesia continuamente se les invitará, involúcrense en la vida de iglesia, hagan vida de iglesia, tengan comunión con los hermanos, únanse a los proyectos, trabajen para el reino, en pro del reino, porque ahora esa identidad con Dios y su pueblo es la que determina el rumbo de nuestra vida, cómo priorizo, cómo ejecuto y tomo decisiones. Si aún, si tú tienes alguna inquietud acerca de tu estado espiritual, pues yo ¿dónde estoy? ¿Yo qué soy? Acércate con confianza a los hermanos, a los pastores y expón tu situación. Y si tú en lo personal sabes que no has sido perdonado, que no eres cristiano, que si el día de hoy mueres, eres digno de juicio, busca primero reconciliar. No queremos que las personas vengan y crezcamos simplemente en número y sean parte del club y ahora se vistan así, ahora hablen así, ahora hagamos cosas divertidas de repente. No queremos que sean simplemente parte de un club. El que sean miembros significa que tu confesión de fe es verdadera y eso significa que el Señor te ha salvado, que tú has creído en el correcto evangelio, que te has visto a ti mismo como pecador e impotente de alcanzar la salvación y que necesitas la justicia divina y que pones toda tu confianza en aquel que murió por ti y que te ha perdonado y ahora en consecuencia quieres vivir para Él. Entregas tu vida, ya no tienes tus planes, todo lo que sucederá a partir de ese momento tiene que ver con tu nueva identidad. Que estás creciendo en santidad, que te estás apartando del pecado, que la obra que Dios ha iniciado en ti es congruente, que se ve, que la iglesia da testimonio, que la gente del mundo da testimonio, que eres sal, que eres luz y amas a Dios y amas a su pueblo. Quieres servir, quieres extender su reino. Si aún no has sido salvo, ponte a cuentas con Dios. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Él ya ha pagado el precio. Para los que son miembros de la iglesia es necesario que replanteemos qué estamos haciendo, cómo estamos participando como miembros y nuestra responsabilidad, corresponsabilidad con los otros miembros y con Dios. Que el Señor nos ayude y cambie nuestro entendimiento y nuestra cosmovisión. Oremos. Querido Señor, en tu sabiduría, en tu amor, en tu soberanía y tu buena voluntad has permitido iglesias locales, Señor, para que nosotros podamos crecer, madurar y servirte, extender tu reino, participar activamente, Señor, con nuestros dones, con nuestros talentos para tu gloria. Señor, ayúdanos a ser congruentes con nuestra profesión de fe.
Señor, si hay alguno que aún tiene dudas, que aún no es salvo, ven con tu Espíritu Santo a redarguirle y convencerlo de pecado. Ven con tu gracia y muéstrales a nuestro Señor Jesús crucificado pagando por nuestras deudas. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y Señor, como miembros queremos vivir para ti, pero que no sea simplemente de labios. Y nuestra forma de vivir dice otra cosa. No queremos decir simplemente que eres nuestra prioridad cuando nuestras acciones durante el día en nuestra vida dicen otra cosa. Guárdanos de decir que somos cristianos y traer vituperio a tu nombre. Ayúdanos y enséñanos a glorificar tu nombre. Queremos ser dignos representantes de tu nombre en esta tierra, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Padre. Amén.